tardes. Gracias a todos y a todas por participar en esta presentación de los dos últimos informes realizados por el Observatorio Vasco de Competiciones de Baloncesto, de esta Federación Vasca de Baloncesto. Antes de arrancar, pues queríamos establecer un poco las dinámicas de esta webinar. Todos los micrófonos estarán apagados para evitar ruidos y para visualizar la mejor manera posible la webinar os sugerimos utilizar la vista del hablante. Para intervenir al final de la mesa redonda y realizar las preguntas que consideréis oportunas sobre la presentación, debéis mandar vía chat privado a mi compañero a Carmelo Gutiérrez un mensaje diciendo que queréis participar. Cuando llegue vuestro turno os abriremos el micrófono y os fijaremos el vídeo. Sin más preámbulos, está con nosotros Germán Monge, presidente de la Federación Vasca de Baloncesto. Buenas tardes, Germán, Arratsalde León. Hola, Rastion. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, pues efectivamente, como ha introducido Naya, estamos aquí para presentar dos informes del Observatorio de Competiciones, los dos últimos informes elaborados. Como sabéis, para los que no sabéis, el Observatorio es una antena de conocimiento que pusimos en funcionamiento en el año 2007, en un compromiso que hacíamos en el inicio de la legislatura, y que hoy nos permite por segunda ocasión, la otra fue el año pasado, en 2019, presentar en esta ocasión de manera virtual también. El año pasado lo pudimos hacer de manera presencial por las circunstancias, este año lo tenemos que hacer con esta nueva herramienta, pero en definitiva, y lo más importante, es que podemos presentar resultados que vamos obteniendo a través de un trabajo que venimos realizando, como digo, durante los últimos 3 años. Este observatorio lo estamos llevando a cabo con la ayuda de una consultoría externa, en este caso de Plataforma, dirigida por Manuel Laborda, que como también conoceréis, Manuel Laborda es entrenador superior de baloncesto, actual director del CES 2020 de la Federación Española de Baloncesto, también lo fue el año pasado en Eibar, es freelance en innovación y transformación digital. Y es la persona que nos está ayudando, como digo, en el desarrollo de las líneas principales de este observatorio. También hoy vamos a contar con 2 personas que han participado en la elaboración de estos informes. Por un lado, Alberto Lorenzo, que es doctor en Actividad Física y Deporte, profesor de INEF en Madrid, en concreto de asignatura de baloncesto, actual responsable técnico de las selecciones de formación de la Federación Española de Baloncesto, y ha sido entrenador ayudante del Estudiantes en la Liga CB. Y asimismo vamos a contar con Javier Jimeno, que es entrenador superior de baloncesto, diplomado en estadística, certificación Black Belt Lean Six Sigma y científico de datos. En definitiva, un grupo de profesionales que nos han ayudado, que han elaborado fundamentalmente estos 2 informes que presentamos hoy. Por una parte, uno relativo al efecto de la edad relativa, valga la redundancia, en el baloncesto de formación en Euskadi, a través de los datos recogidos a través del observatorio. Y por otra parte, otro informe relativo a la formación de los entrenadores de baloncesto, informe elaborado por Alberto Lorenzo, Javier Jimeno y el propio Manolo Laborda. Pues sin más, dar las gracias a todos por asistir, por supuesto dar las gracias a Manuel, a Alberto y a Javier por estar hoy con nosotros. Y tenéis la palabra. Buen trabajo. Pues muchas gracias, Germán, y a la Federación Vasca por invitarnos y por dejarnos participar en este informe. Yo voy a tratar de ser bastante ejecutivo y lo que quiero es compartir cuál ha sido más o menos la metodología y el espíritu que desde el principio hemos tratado de tener en el observatorio. Como comentaba Germán, es un proyecto que nace en el 2017, y que hemos estado realizando con un solo objetivo, ¿no? Y es tratar de entender las competiciones desde un punto de vista más científico para que la federación tenga los datos suficientes como para poder tomar decisiones que las hagan mejorar. El objetivo final es mejorar las competiciones. Y, evidentemente, seguir con un proceso de innovación continua que cualquier empresa actualmente necesita. Entonces, lo primero que hicimos fue definir qué es una competición de calidad. La dividimos en categorías de formación y categorías senior porque entendíamos que era distinto cómo se puede analizar la calidad en estos 2 segmentos.
no vamos a ponernos a leer, que además está en los diversos informes que hemos hecho, pero sí que queríamos dejar claro que hay dos principios distintos para categorías de formación y categorías senior, pero que se apoyaban en estas tres palancas, en cómo estaban los clubes organizados, cuál era la estructura de los clubes y un aspecto competitivo. Esto lo que tratamos de pensar desde el principio es que debían de tener cabida todos los actores, debían tener cabida jugadores, entrenadores, federaciones territoriales, la propia Federación Vasca, árbitros, y decidimos crear un equipo de trabajo que fuera lo más multidisciplinar posible para que desde el principio fuera bastante inclusivo. Entonces, metodológicamente, lo que queríamos era tener un proyecto que fuera gestionado por datos, exclusivamente porque esa es la manera de tener una competición y entender una competición de la manera más objetiva posible, y tratar de seguir un ciclo ágil, que era el de tratar de crear, medir y aprender y repetir este ciclo de una manera continua para que los ciclos fueran cada vez más rápidos, pero cada vez también tuviéramos más aprendizaje validado de lo que estaba ocurriendo en cada uno de ellos. Y por último, debíamos crear un equipo de trabajo también lo más multidisciplinar posible. Entonces, ¿qué se trata? Se trataba de tener datos que los hemos obtenido fundamentalmente de dos fuentes, de las competiciones, de los distintos software que ha tenido la Federación Vasca de Baloncesto y los datos en categorías nacionales que ha proporcionado la Federación Española de Baloncesto. Y el equipo de trabajo, como hemos dicho, lo más inclusivo posible. Empezamos participando, he visto a Jesús Ituiño, que es un poco de uno de los padres del observatorio también, dar cabida a federaciones territoriales, entrenadores, árbitros. Lo que hemos dicho es que fuera lo más abierto posible para que la innovación también viniera de fuera y no tanto desde dentro. Entonces, una vez que teníamos claro cuáles eran los indicadores, mejor dicho, en qué consistía una competición de calidad, lo que teníamos que saber era qué queríamos medir. Y en estos tres grandes bloques que os he contado al principio, pues lo teníamos más o menos claro, que queríamos medir cómo se organizaban los viajes, las estadísticas, los vídeos, si contaban los clubes con patrocinadores, la estructura de los cuerpos técnicos, de las instalaciones que se disponía y la dedicación horaria que cada club y cada equipo tenía en equipos de Liga Vasca, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos bloques lo hicimos a través de encuesta, que se ha repetido una vez por cada temporada, y el bloque de competitividad, ahora lo contaremos un poquito más en detalle, sin entrar tampoco en un escandallo que haga eso aburrido, a través del laboratorio de datos, y ahí es donde Javi Jimeno ha tenido muchísimo protagonismo, porque ha sido el encargado de montar la estructura de cómo íbamos a ir construyendo todas estas métricas, ¿de acuerdo? Entonces, pues desde los partidos jugados, a cuántos partidos igualados había por competición, los jugadores que iban promocionando de un año a otro, pero lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles eran esos indicadores que los definíamos como de calidad? Pues, por ejemplo, los partidos que fuesen ajustados. En principio hablábamos de más menos 20 en masculino, más menos 15 en femenino, o evidentemente dentro de los ciclos de crear, medir y aprender, pues hemos aprendido y los hemos considerado de otra manera. El número de partidos jugados, el número de partidos totales, el número de partidos anotados por partido, jugadores o jugadoras que continúan jugando en ligas senior de nivel nacional, jugadores que participan en selección española, resultados en campeonatos de España, tanto de clubes como selecciones autonómicas, y de ahí hemos seguido construyendo. De aquí han ido saliendo, y lo muestro de una manera muy rápida, y los informes están a vuestra disposición. Por ejemplo, esto a través de la encuesta, ¿cuál es la dedicación de horas de cancha en equipos y por competición? ¿Qué es lo que veíamos? Pues, por ejemplo, que no había un incremento de la dedicación a la mejora de la técnica. Y esto Alberto siempre lo hace de una manera muy gráfica, y es, pues si tú tienes un hijo, evidentemente cuando está en tercero de secundaria, te gustaría que leyera más que cuando estaba en segundo, y cuando está en primero de bachiller te gustaría que leyera más que cuando está en cuarto. Y lo que se observaba es que apenas había más dedicación horaria, con lo cual era uno de los factores que podían ser limitantes del crecimiento de jugadores o de la promoción de equipos en campeonatos de España. Lo mismo lo hicimos con la preparación física, por ejemplo, perfiles titulados en el área médica, patrocinadores, cómo se organizaban los desplazamientos. Todo esto fue a través de encuestas que se han ido comparando, ¿de acuerdo?
Entonces, actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una base de datos analizada de 2.900, casi 3.000 jugadores y jugadoras de manera anonimizada para que cumpliera con el reglamento de protección de datos, y se han analizado durante estas 2 temporadas más de 7.000 partidos, ¿de acuerdo? Cuando pasábamos a los indicadores, pues aquí veíamos algunas de las gráficas que os decíamos, pues cuántos partidos se han definido en el cadete femenino en la primera fase de Liga Vasca, con una diferencia de menos 5 puntos, más menos 5 puntos. Bueno, pues están en un 18%. Aquí lo hacíamos de otra manera, con otro tipo de gráfico para que fuera más visible, en el que analizamos cuál era el tanto por ciento de partidos. No vamos a entrar aquí en detalle, si alguien tiene inquietud lo podemos explicar con Javi, que estaban entre 7 y 28 puntos, se organizaban, se quedaban la mayoría de los partidos. Pues el 75% de los partidos estaban entre 7 y 28 puntos de diferencia en el cadete femenino, ¿no? Bueno, pues esto era cómo hemos trabajado con todos estos partidos, ¿de acuerdo? Los puntos por partido igual, en cadete masculino, lo hemos hecho por fases y por temporadas. Aquí lo interesante era ver si, bueno, si había una tendencia positiva o no había esa tendencia positiva. Evidentemente este año está siendo más complicado por el tema de la COVID-19, que ha paralizado las competiciones. También hemos analizado una comparativa, una especie de benchmarking con competiciones de otras federaciones en cuanto a número de partidos. Llegó un momento en el que necesitábamos seguir analizando más datos, y uno de los indicadores que podía ser interesante era el RAE, ¿no? la edad relativa. Lo que hicimos fue, con Javi Jimeno, analizar todos esos datos que habíamos tenido de manera anonimizada de los jugadores. Se hizo un trabajo estadístico con ellos, y es lo que, bueno, ahora os presenta también brevemente Alberto, y a partir de ahí, si os parece, podemos debatir, ¿de acuerdo? Así es que, Alberto, yo si quieres dejo de compartir pantalla, te doy paso y te lo dejo a ti, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Manolo. Y buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con vosotros y la oportunidad de compartir este espacio-tiempo. Espero que a nivel de salud todo el mundo os encontréis bien, ¿vale? Bueno, pues como os ha contado Manolo, entre otros muchos indicadores, pues nosotros otro que recogimos era un poco cómo se daba este fenómeno en el baloncesto de formación en Euskadi, ¿vale? Entonces, voy a hacer una pequeña presentación muy rápidamente, porque tampoco pretendo hablar sobre el concepto, sobre las consecuencias que puede tener, que se entiende, y después analizaremos qué reflejaban esos datos a nivel del baloncesto en Euskadi, ¿vale? Bueno, este es un efecto que se ha estudiado muchísimo, es muy clásico, que es muy conocido, se conoce como el efecto relativo a la edad, pero también lo podéis encontrar como el perverso efecto de la edad, ¿no? Y viene un poco a reflejar cómo, cuando encontrándonos en una situación de natalidad homogénea más o menos en todos los meses, esa representación debería darse por igual en un sistema que organice su estructura a partir de la edad, ¿no? De forma concreta, en el caso del deporte, que nosotros tenemos organizadas las competiciones a partir de la edad, pues deberíamos pensar que debería haber una distribución homogénea de todos los nacidos en todos los meses en la categoría cadete, o en la categoría junior, o en el año 1998, ¿no? Da igual, ¿vale? Y entonces es un fenómeno que se ha estudiado mucho en el deporte, y lo que se ha demostrado pues, es que efectivamente no se produce esa distribución homogénea de todos los nacidos en los meses, sino que siempre se produce una sobrerepresentación de los deportistas nacidos en la primera parte del año, en el primer semestre, o probablemente más veces en el primer trimestre. Depende un poco de la metodología de los estudios, ¿vale? Pero lo que está claro, y esto es un dato que se replica constantemente en todas las investigaciones sobre este tema, es que hay una sobrerepresentación de deportistas nacidos en la primera parte del año. Esto, en el fondo, para que nosotros tengamos una imagen muy gráfica, pues siempre suelo poner este ejemplo, ¿vale? Es decir, que lo que ocurre es que cuando estamos comparando un deportista que nace el 1 de enero contra un deportista que nace el 31 de diciembre, pues las diferencias que hay entre esos dos sujetos
son tan grandes que pueden llegar a condicionar mucho el rendimiento, ¿vale? Y esto es lo que entendemos por el efecto relativo de la edad. Una explicación que es la más aceptada, aunque todavía no está muy demostrada, es el hecho de cuál es la consecuencia de esto, ¿vale? O por qué, mejor dicho, por qué se aparece ese efecto. Bueno, pues yo creo que a lo mejor si hiciese una encuesta rápida entre vosotros y comparásemos entre este equipo de baloncesto y hiciese, oye, ¿quién creéis que tiene más posibilidades de jugar más minutos, el 12 o el 2? Bueno, pues sin ánimo de, probablemente coincidiríamos todos en que a lo mejor el 12 tiene más posibilidades de jugar, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque así, a pura apariencia, parece que el 12 puede obtener más rendimiento físico y porque tiene un nivel de maduración que le puede permitir obtener más rendimiento, pues un deporte que es explosivo. Entonces, la hipótesis por la que este fenómeno aparece en el caso del baloncesto es consecuencia de que tendemos siempre a seleccionar a aquellos deportistas que son maduradores precoces. Y, por tanto, a partir de su rendimiento estamos seleccionando deportistas maduradores precoces que suelen coincidir con aquellos deportistas que han nacido fundamentalmente en la primera parte del año, ¿vale? Esto es el efecto de la edad. Esto se ha demostrado en muchos deportes, en concreto en el baloncesto. Ahí tienes un ejemplo, ¿vale? Y lo interesante es entender las consecuencias que esto puede tener, ¿vale? Podríamos decir que tiene dos consecuencias en dos direcciones distintas. Por un lado, podríamos analizar cómo afecta el efecto relativo de la edad a aquellos deportistas nacidos en el primer semestre, ¿vale? Y por un lado, pues como todo en la vida siempre tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Cosas buenas para los nacidos en el primer semestre. Pues oye, como suelen sacar más rendimiento, ese probablemente nivel madurativo mayor, lo que hace es tener sensaciones más positivas. Y las personas somos así, con aquello que disfrutamos, con aquello que nos sentimos más competentes, solemos tener más compromiso y por tanto le dedicamos más tiempo. A la gente incluso podemos tener más suerte y poder acceder a mejores entrenadores, mejores condiciones de entrenamiento y todo esto favorecería un poquillo más la formación del deportista. También es verdad que tiene su parte negativa, como os decía anteriormente, y está en el hecho de que, como a lo mejor consecuencia de mi estado madurativo precoz, soy capaz de conseguir las cosas sin tanto esfuerzo, pues la competición a veces se vuelve menos retadora y por tanto no necesito trabajar tanto para conseguir eso. Si nos vamos al otro extremo, a los jugadores nacidos en el segundo semestre, pues lo que se observa es justo lo contrario. Evidentemente hay por un lado unas cuestiones negativas, es decir, que hay unas sensaciones más negativas, porque siempre pierdo, porque en el salto nunca cojo el balón, porque en el choque siempre salgo despedido, ¿vale? Y eso me da menos opciones de tener un papel importante en el equipo, y eso es algo que se va reflejado. Hay menos minutos de participación, hay unos indicadores de rendimiento a nivel de estadísticas que son claramente peores y, por tanto, la posibilidad de ser seleccionado y de acceder a mejores oportunidades pues es mucho más pequeña. Aquí tenéis un estudio que habla de 20 veces menor, ¿no? Está claro que esto tiene un riesgo muy importante porque es posible que aquí muchos deportistas abandonen. Y así ocurre, así ocurre. El efecto o la parte positiva de esto es aquellos que no abandonan son capaces de, como la exigencia es mayor, como el reto es mayor, se interpreta que aquellos que permanecen en el sistema son capaces de desarrollar mejor sus habilidades para cuando se iguale el nivel madurativo sean capaces de de igualar e incluso superar el nivel de aquellos del primer semestre. Es lo que se conoce como la hipótesis underdog, ¿vale? Y esto es lo que permite que algunos deportistas sean capaces luego de mejorar y de superar técnicamente a los del primer semestre. En baloncesto esto es ampliamente estudiado. Ahí tenéis un par de ejemplos, ¿vale? Desde el clásico estudio, yo diría que el primero que se hizo en España a nivel de baloncesto de Pedro Manoleyes en el año 2003, a muchos que han salido posteriormente, ¿vale? Muy recientemente nosotros hemos publicado una revisión bibliográfica al respecto, ¿vale? Y os quiero decir que hay muchos estudios, ¿vale? Pero no son de mucha calidad, ¿vale? Nosotros, en los criterios que pusimos, encontramos 9 estudios de cierto nivel de calidad, ¿eh? Pero es verdad que en casi todos se encuentran los mismos resultados. Hay una presencia muy elevada de RAE en categorías inferiores y a medida que crecemos, a partir de la edad senior, esa presencia del RAE
desaparece e incluso a veces suele aparecer eso que conocemos como el RAE inverso. Es decir, que a veces en categoría senior se produce o hay más presencia de jugadores nacidos en el segundo semestre que en el primero. ¿Vale? Últimamente hay estudios que están analizando este aspecto un poquito más a largo plazo, no solo en el rendimiento a corto plazo, sino a largo plazo. Esto viene del mundo del fútbol y se está observando que aquellos deportistas del segundo semestre que no abandonan el sistema y que sí permanecen entrenando son capaces de llegar a tener una carrera profesional más larga en el tiempo, comparándolo siempre con jugadores de primer semestre. Bueno, ¿y qué exactamente ocurre en el baloncesto de formación en Euskadi? Bueno, pues a partir del análisis que hemos hecho y de esos datos y de esta metodología que os explica Manolo, pues lo que encontramos es que efectivamente la presencia del RAI es muy llamativa, muy llamativa. Empezando por selecciones, lo cual hasta cierto punto podría ser considerado lógico, pero hay valores muy grandes de categoría minibásquet de los últimos años que tenéis, 90 y tantos %, ¿vale? El infantil incluso tenemos un dato ahí del 2016 que el 100% de los jugadores seleccionados eran de primer semestre y también en categoría cadete con valores ¿no? A nivel de clubes se observa, y esto también es algo que se puede encontrar en casi todos los estudios, que si comparásemos el efecto del RAI por género, tiene mucho más impacto en jugadores que en jugadoras. En el baloncesto femenino tiene menos impacto, ¿vale? Y es verdad que aquí en categoría junior, pues si observáis, nos estamos en valores cercanos al 70%. En algunas ocasiones superan claramente el 70% de los jugadores junior que juegan al baloncesto, pues han nacido en el primer semestre del año. Resultados muy similares son los que se encuentran en categoría cadete, con valores especialmente altos, ¿vale? Pues hay por ahí algún 70 y tantos %, ¿vale? Mientras que en el caso de las chicas se observa que este impacto no es tan grande, aunque existe la presencia, ¿vale? Es decir, en categoría junior están en torno al 50-55%, ¿vale? Puntualmente podemos observar como excepción que hay un valor por debajo del 50%, pero la norma es que estén entre el 50-55% entre categoría junior y en categoría cadete. Categoría cadete en el caso de las chicas es un poco superior. Esto probablemente pueda ser explicado, y digo probablemente pueda ser explicado, a que el ritmo madurativo de las jugadoras, de las mujeres, suele ser más rápido que el de los jugadores, ¿vale? Es casi siempre el RAI, cuando encontramos el pico de RAI, suele ser en la fase postpuberal, ¿vale? Una vez que está a punto de terminar el proceso madurativo. Un aspecto que sí quiero señalaros, y ya prometo terminar, es que, bueno, pues como es algo que se ha estudiado muchísimo, pues como todo siempre hay que intentar buscar soluciones a esto, ¿vale? Ahí tenéis una buena revisión donde se explican todas las revisiones, todas las posibles soluciones que se han utilizado, que pasan por cambiar el corte del año, pasan por reducir las categorías en vez de 2 años a 1 año, a 6 meses, bastantes alternativas. Probablemente quizás las últimas, las más llamativas, pues encontramos esta opción que se llama biobanding, que consiste en clasificar a los deportistas no por su edad cronológica, pero sí por su nivel, por su edad madurativa. De tal manera que los equipos estarían organizados y las competiciones, por competiciones y equipos de maduradores precoces que jueguen entre ellos, o por competiciones y equipos de maduradores tardíos que jueguen entre ellos, ¿vale? Esto es algo que se está experimentando en el mundo del fútbol, concretamente en la Premier League, ¿vale? Con algunos resultados, los primeros que son bastante interesantes, porque especialmente los jugadores señalan que disfrutan bastante de esta experiencia, se sienten mejor en este tipo de clasificaciones, ¿vale? Hay incluso por ahí alguna estrategia que ha aparecido en los últimos tiempos de incluso algunos clubes que solamente seleccionan jugadores de último semestre del año, ¿vale? Que yo creo que hay un poco de estrategia comercial por aquí. En cualquier caso, lo que sí quiero dejar claro es que estas soluciones que se presentan nunca debemos considerarlas como soluciones perfectas. Y como los propios autores sugieren de esto es más una idea de tener una aproximación híbrida donde estemos mezclando ambos conceptos. Competiciones estructuradas en base a la edad cronológica y que sean compatibles con una competición estructurada en base a una edad madurativa, que se puede organizar en forma de torneos
perfectamente. Bueno, hasta aquí la exposición. Probablemente he ido un poco rápido, pero la idea más interesante después, sin duda alguna, es que abramos un turno de preguntas, de debates, y que eso será lo que haga más rica un poco esta experiencia. Así que a vuestra disposición para lo que queráis. Muy bien, Javier. Bueno, tenemos un poquito puesto sobre la mesa un tema que me parece apasionante, de la edad relativa y cómo la podemos llevar, ¿no?, a nuestro terreno. Yo creo que abrimos un poquito ya lo que podría ser la mesa redonda. Yo no sé si Alberto nos quería hacer también algún apunte en relación a todo esto, y si no, entramos ya a lo que podría ser el debate. Alberto. No, sería Javier, quizás. Javier, perdón. Bueno, básicamente por concluir un poco los datos que ha mencionado Alberto, y sin dar mucho peso estadístico a los mismos, se ha considerado que en estos datos que tenemos, hemos considerado que el índice de natalidad es estándar, ¿vale? Y eso no ha inducido a que el RAE se vea afectado, ¿vale? Es una hipótesis que se toma como normal en este tipo de estudios. Y bueno, al final los resultados, lo bueno de estos resultados es que tampoco buscábamos nada y no están manipulados. Son datos que están ahí, que los podéis comprobar con los clubes donde tenéis, y que podéis ver que efectivamente en muchos de los casos es así. Y por mi parte no hay mucho más. Si queréis alguna pregunta más técnica de los datos o lo que sea, estamos dispuestos para lo que queráis. Bueno, pues entonces vamos ya con esa mesa redonda. Comentabas, Javier, la primera circunstancia que se me planteaba era esa: si a nivel poblacional general, si hay diferencias, pues eso, pues a nivel de que en unos meses se concentren más nacimientos que en otros. En principio no hay diferencias. En principio lo que dice la estadística es que no hay diferencias. Son hipótesis que se toman así porque no hay la probabilidad de nacimientos a lo largo del año es la misma para todos. Evidentemente va cambiando en función de los años y de las circunstancias, pero en este caso hemos tomado como hipótesis que el índice de nacimientos es estable a lo largo de los meses. Manuel, esta querencia, digamos, que tienen los seleccionadores por jugadores, jugadoras de primer cuarto de año o por primer semestre, entendemos que no es algo buscado, no es algo que se busca inicialmente desde las selecciones, ¿o sí? Bueno, yo fui seleccionador de mini y yo no en ningún momento miré el calendario. Yo creo que ahí hay un efecto un poco perverso, como dice Alberto, y es el de la propia competición, que te obliga a competir, y muchas veces sacrificamos el desarrollo o la experiencia competitiva de jugadores que pueden tener más recorrido por ese resultadismo en edades tan tempranas. Yo, desde mi experiencia, creo que no hay una premeditación a coger ese jugador porque haya nacido en tal mes, sino por ese rendimiento más inmediato que hay. Pero es mi experiencia y creo que, no sé si es extrapolable, entiendo que sí. No sé, Alberto, si existe, o igual habría que ir después igual un paso más allá, si existe algún tipo de correlación entre los jugadores más altos, digamos, los pivos, ¿no? La gente grande, si en ese primer cuarto de año o no, si se tiene en cuenta si son jugadores interiores o exteriores. Bueno, es verdad que los resultados dicen que efectivamente en el caso de los jugadores exteriores el RAE es más evidente, ¿vale? Y pues en el caso de los jugadores interiores no tanto. Probablemente esto venga condicionado porque hay menos donde elegir, ¿no? Y probablemente eso condicione
muchos resultados. Pero sí que es verdad que hay diferencias en función del puesto. No, quizás los jugadores, los salarios, etcétera, donde se observa que hay más presencia del RAI. ¿Vale? Y sí me gustaría hacer un apunte en el caso de lo que comentaba antes Manolo, que efectivamente yo creo que no hay ningún seleccionador que vaya preguntando la edad y diga voy a coger al del primer cuatrimestre, ¿no? Pero es verdad que te lleva a eso. Por eso la hipótesis que siempre se maneja es que intentamos coger a aquellos que dan más rendimiento a consecuencia de su maduración y se interpreta que el RAE es lo que está vinculado a ese nivel madurativo, pero no porque haya, desde luego, ninguna intención. Pero es verdad que, por ejemplo, incluso en selecciones españolas esto es muy acentuado, ¿no? Y sigue apareciendo, pero nadie está diciendo, a ver, venga, voy a buscar los del primer cuatrimestre. Es una consecuencia de la búsqueda del rendimiento en el corto plazo. Pero quizás esto es lo más interesante de llegar a saber cuánto de esto afecta en el rendimiento de los equipos y en el rendimiento del jugador en concreto. Que sobre eso sí que no hay mucho. Germán, más que como presidente de la federación, que también como entrenador, que lo ha sido y yo creo que es siempre, bueno, esta presentación de datos, ¿qué te sugiere? Bueno, son datos y por lo tanto el estudio de los datos es el estudio de la objetividad. Luego, hombre, si estaríamos hablando del CIS, a lo mejor pensamos de otra manera, ¿no? Pero bueno, por más aparte, es un análisis de datos que provienen de datos reales que se han obtenido y por lo tanto tienen su valor, ¿no? Obviamente luego viene la interpretación, ¿no? Yo sí, mientras hablabais, Alberto, o Javier o Manolo, cualquiera de los tres, yo sí quería preguntar, o se me plantea la cuestión, ¿no? Claro, decimos que puede haber medidas para paliar esta situación, incluso pues hay modelos de competición que decís que en fútbol se han probado y demás, ¿no? Pero claro, ¿cómo de alguna manera, cómo se resuelve la contrariedad que supone, por ejemplo, que las selecciones españolas participen en unos torneos, españolas o de cualquier otro país, en unos torneos organizados por FIBA, y FIBA siempre trabaja en unas edades muy concretas, ¿no? Es decir, ahí existe una contradicción, ¿no? Y por otra parte, quería añadir a esta reflexión, y esta sí sería una pregunta, ¿qué medidas desde la figura del entrenador se podrían adoptar, mejor dicho, para tratar de paliar en forma o en parte esta problemática, dado que también los entrenadores pues muchas veces, incluso a lo mejor erróneamente desde edades muy tempranas en las etapas de formación, siempre están más pendientes de los resultados, ¿no? Es decir, ¿qué trabajo se podría hacer desde el mundo del entrenador, sobre todo el mundo del entrenador de formación? Y también que me comentéis vuestras sensaciones con respecto a esa contradicción que se genera con el cumplimiento de las edades FIBA. Voy a hablar, 10 segundos. Yo creo que lo principal sería que los entrenadores supiéramos que esto existe, que esto es un problema. Y no sé si todo el mundo es consciente de que esto es bueno, pues una mochila que vamos echando y que no, a lo mejor no es lo más efectivo. Para hablar de temas FIBA, temas de competiciones, Alberto está muchísimo más en el día a día que yo, pero creo que lo primero que tendríamos que hacer es que los entrenadores estén al tanto de esta problemática o al menos de este aspecto que puede influir en el desarrollo y en el rendimiento del jugador no ahora, sino en el futuro. Añado esta reflexión, perdonadme que lo apunte, porque hace muy poquito propusimos en el ámbito de la Federación Española aumentar la edad junior un año más, ¿no? Precisamente no es exactamente esta situación, pero sí de alguna forma lo que buscábamos era que el salto de la categoría junior a la senior, sobre todo hablando de baloncesto de élite o semiélite, no fuera tan dura, ¿no? Y una de las razones por las cuales el tema no prosperó fue precisamente por lo encorsetado que están las competiciones FIBA. Entonces, no es exactamente la misma temática que tomamos aquí, pero en cierto modo a veces el sistema casi nos encorseta, ¿no? Y nos permite tomar medidas que efectivamente, como dice Manuel, tenemos detectadas, sabemos, porque los estudios con mayor o menor rigor son todos coincidentes en ese sentido de la influencia que tiene el primer semestre con respecto al segundo semestre, pero luego tenemos unos sistemas de competición que nos encorsetan, es decir,
Sí que hay una parte de reflexión por parte del entrenador de formación en apostar por el desarrollo del jugador versus rendimiento, pero por otra parte están también las competiciones que te encorsetan, ¿no? Ahí es donde veo un poco la contradicción. Bueno, yo creo que aquí hay dos puntos. En primer lugar, es verdad que, y esto es muy llamativo, que todas aquellas estudios que han intentado analizar las distintas soluciones siempre llegan al mismo punto final, ¿vale? Todo esto está muy bien, pero la clave de esto pasa por mejorar la formación del entrenador al respecto de este punto, que es un poco lo que Manolo señalaba. Es decir, la clave, y cuando hablo del entrenador no me refiero solo al entrenador de pista, me refiero a todo el entramado de personas que están implicadas en todo el proceso formativo de un deportista. Pasa por el entrenador, por el preparador físico, por el director deportivo, el director de cantera, incluso el presidente, ¿vale? Y entonces, siempre la mayoría de las recomendaciones van encaminadas a ese punto. Pasa por conocerlo y luego pasa por tener una visión un poquito más amplia de todo el proceso, que yo creo que aquí es donde fallamos, y yo puedo entender en parte lo que dices de la contradicción, pero ahora yo te voy a intentar darte otra manera de verlo. Yo creo que en el fondo no hay una contradicción, es decir, a mí no me parece contrario en el sentido de que el sistema competitivo me esté obligando a competir y por tanto yo busco ese rendimiento en el corto plazo. El problema para mí no lo tenemos ahí. El problema para mí es cuando analizamos todo el porcentaje de eficacia de todo el proceso. Es decir, cuando yo cojo es un ejemplo, de los 100.000 niños y niñas que haya jugando en Euskadi al baloncesto, en minibásquet y en infantil, ¿cuántos de estos niños, niñas son capaces de llegar a las ligas de arriba? Entonces, y digo en Euskadi como puedo decir en España, como puedo decir en otro sistema. Y ahí entonces es donde tenemos el problema grave. Porque el problema grave es que nos están diciendo los datos que casi toda la eficacia de este sistema está en torno al 20%. Algunas veces un 25% y otras veces un 17 o un 16%. Pero claro, está diciendo que estamos perdiendo aproximadamente un 75% de la masa crítica de jugadores y jugadoras de baloncesto. Y para mí el punto crítico está ahí. Porque probablemente si consiguiésemos que no tantos jugadores abandonasen, si prosiguiésemos que ese chaval que no seleccionamos y que además coincide que es el segundo semestre, somos capaces de mantenerlo en el sistema, probablemente esto mejoraría un poquito la situación, ¿vale? Entonces, yo creo que es compatible y yo creo que iría a solucionar la otra manera. Y en este sentido ahí es donde encaja, Germán, lo que tú bien dices, porque es verdad que el punto crítico, donde la mayoría de los abandonos se producen, en ese paso de junior a senior, que es el punto, el agujero negro que podríamos decir que tenemos en el baloncesto, ¿vale? Eso sí que es cierto, se produce en todo, en Euskadi, como se produce en el baloncesto español, porque cada vez que voy a buscar jugadores para las selecciones, ya hay muchos menos donde elegir. Y ahí tenemos el problema. Y probablemente pase por soluciones, no sé si un año más junior, o a lo mejor tiene una liga, no lo sé, es un ejemplo, de plata, donde haya mayor número de nacionales y tenga que haber un número X de sub-22. Da igual, el sistema tendría que favorecer que haya más presencia de esos jugadores que en esa etapa están abandonando. Para mí, la cuestión crítica es esta. De todas formas, y por ponerle un poco de humor también, distendir la conversación, ayer debutó uno de Bilbao en la ACB y no ha pasado por ninguna selección. Lo tengo anotado ya. Lo que no sé si es del primer semestre o del segundo. Esto habrá que no lo sé. Solo que sé que tira bien de 3 y el tío hizo una canasta ahí tremenda. Ya está ubicado. Muy bien. Carmelo, compañero, ¿tenías también alguna pregunta para ir lanzando? Sí, nos hacen la pregunta. Un esquema que suele ser habitual en los clubes es tener dos equipos, uno A y uno B. ¿Qué suele ser lo más habitual? Que en el equipo A siempre estén los jugadores de mayor edad y en el B los que vas a foguear, y que sea lo habitual quiere decir que es lo mejor, o conviene mejor mezclar los jugadores según las necesidades del equipo, en vez de por la edad que digas, este es más potente físicamente, pero tengo uno en el B que se adapta mejor a lo que necesito en este momento a nivel de juego. Bueno, hasta donde yo sé, yo no conozco esa diferencia en función de Junior A y Junior B, ¿vale? Es verdad que aquí hay un buen punto que hace que la investigación tengamos que tenerla con un poquito de cuidado, porque es verdad que cuando tú coges un jugador de primer año y lo subes a competir con los de segundo año, no puedes meterlo en ese RAI. Habría que diferenciarlo por jugadores de primer año y de segundo año, que es como hicimos en el estudio, porque si no los datos
se contaminaría. ¿Vale? Es verdad que a lo mejor podría establecerse dos criterios. Podrías dedicar el Junior A para competir y el Junior B para los maduradores tardíos, probablemente. Pero como siempre, yo creo que aquí hay una estrategia mixta de seleccionar para los que mejor pueden competir y probablemente habrá una distribución bastante aleatoria de los recursos y caerá que a lo mejor en el Junior B hay algo más de presencia del segundo semestre. Pero los datos tampoco lo han confirmado así, ¿eh? Los datos tampoco lo han confirmado. Lo que es verdad es que parece que vamos perdiendo cada vez más jugadores de segundo semestre. Además, a eso que añade Alberto, yo creo que deberíamos contemplar también, ahora que se puede con los datos, no solamente si están en Junior A, en Junior B, sino qué presencia tienen en pista los jugadores, no simplemente limitarse a que tengas la licencia, obviamente. Y ahora mismo todo eso, afortunadamente, se puede medir. Eso es uno de los puntos críticos de esto, ¿no? ¿Cómo se ve afectado el rendimiento real? Y es verdad que los datos señalan que, aun estando en el Junior A, los jugadores de segundo semestre, da igual el equipo, los de segundo semestre tienen menos minutos y sus indicadores de rendimiento son peores. Esto es especialmente llamativo, especialmente relativo en el baloncesto masculino, no tanto en el femenino. ¿Alguna pregunta más tenemos? Hablabais Alberto, de la edad madurativa. ¿Qué factores se analizan para determinar esa edad madurativa que hablabais que se estaba desarrollando? Bueno, se suele utilizar fundamentalmente el pico de crecimiento, ¿no? Cuando ese deportista ha tenido el pico de crecimiento y a partir decides si está antes del pico de crecimiento, durante o después. Yo creo que a mí lo que más me parece interesante es que cuando hace unos años esto requería un estudio grande y un desembolso económico, hoy hay medios no invasivos y económicos que permiten a cualquier club poder llegar a tener un poco una idea de qué nivel madurativo está cada deportista. Y más sobre esa edad madurativa, ¿cuántos años de diferencia de edad cronológica podrían competir entre sí? Es decir, ¿cuánto margen se está explorando esa edad madurativa? Pues fíjate, en este estudio previo que enseñaba antes del fútbol, mezclan hasta casi 3 años de edad cronológica. Es decir, que hay una gran diferencia. En nuestro caso, esto es evidente en los jugadores, porque tenemos jugadores de un mesotipo que suelen ser longilíneos y especialmente los saltos son maduradores muy tardíos. Entonces, ahí hay muchas diferencias, hay una gran diferencia. En el mundo del fútbol, de este estudio, agrupaban incluso de 3 años, ¿vale? Con lo cual es mucho, es mucho. Sí, porque esos 3 años a nivel nuestro baloncesto estaríamos hablando de que un cadete de segundo año con un infantil de primer año. Por ejemplo. O un jugador que debería estar terminando su de junior de segundo año o a cadete de segundo año. Es muy grande esa diferencia. Una cuestión, Alberto, que también se plantea en baloncesto de formación y ha sido antes estaba la categoría preinfantil e infantil, no sé si en otras comunidades cómo funciona, pero aquí en Euskadi ya hablamos de infantil únicamente, ¿no? En ese sentido. En esas edades y tan jóvenes, ¿qué opinas o qué opináis cualquiera de los tres sobre esta circunstancia? Sobre hacer 2 edades por separado, juntarlas indistintamente, mezclar edades, en esa etapa, digamos, tan vamos a decir, primaria, ¿no? Tan cercana al inicio de la práctica. Es verdad, yo creo que tiene razón, que cada vez se homogeniza más el tema de la categoría infantil y no se diferencia tanto. Probablemente yo creo que sería bueno diferenciarlo un poco más, incluso separar las dos competiciones, porque no solo por el madurativo, sino por el ajuste que debe producirse por el paso a canasta grande y el cambio del balón, el ajuste motriz que debe ocurrir, yo creo que merecería la pena revisar eso con detenimiento. Seguro, estoy convencido de ello. Es verdad también luego, Germán, que también como idea general siempre tiene que haber excepciones de todo, ¿no? Y un poco cada jugador tiene una evolución distinta. Eso también hay que intentar respetarlo. Pero es verdad que me parece interesante el apunte de poder separar eso que antes estaba tan claro de categoría preinfantil. Sí, seguro. Yo quería hacer un pequeño repaso de los nombres, ¿no? Porque viendo el estudio, pues dices, bueno, efectivamente me voy a lanzar un poco a ver, por ejemplo, algunos internacionales de España, ¿no? Que tengo fácil ahí el acceso vía FEB, pues quienes nos pueden llamar la atención de ser de segundo semestre, ¿no? Pues
bueno, pues tenemos ahí a Pau Gasol, pero que es justo del mes de julio, Jordi Villacampa, que lo tenemos de octubre, Roberto Dueñas, ya un jugador grande de noviembre, Sergio Llull, de noviembre, Ricky Rubio, es de octubre, Calderón, le tenemos ahí de septiembre, bueno, Fernando Romay y el propio Jorge Garbajosa, el presidente de la FEP, que también es ya pues de diciembre. Y bueno, a mí me suenan esos nombres, bueno, y también en categoría femenina, pues tenemos a Laia Palau, que es de septiembre, Lisa Aguilar, de octubre, Ana Cruz también, o Marta Sargay, de diciembre. O sea que los que tenemos hijos, por ejemplo, de finales de diciembre, no nos vamos a echar las manos a la cabeza y vamos a pensar que todavía van a tener una opción, ¿no? Posible. Esa posibilidad va a existir porque viendo, ¿no?, este plantel rápido que he buscado, opciones van a tener. Sí, yo no tengo ninguna duda de qué opciones tienen. Y es más, o sea, lo que es, si quieres, mira un poco más a largo plazo, porque la otra parte a mí me parece todavía muy interesante. Es decir, que haya una mayor representación de jugadores de segundo semestre en las categorías profesionales es muy llamativo, ¿vale? Es que se produce el RAI inverso, ¿vale? Y esta parte entonces nos lo dice bien claro. Si somos capaces de que permanezcan en el sistema, de que no abandonen porque se sienten mal, porque no juegan, etcétera, y somos capaces de generar un sistema muy atractivo para que ellos permanezcan enganchados, oye, incluso desde el punto de vista psicológico esto se considera algo beneficioso porque al final a la larga es gente que ha luchado y tiene esas capacidades psicológicas que le permitirán afrontar retos mayores. Y esto es muy llamativo. Esta es la otra manera de verlo, ¿eh? Y que tampoco yo quisiera que esto se viese como algo malo para los alumnos, para los jugadores de segundo semestre, porque los que permanecen sacan ventaja. Claro, reforzando un poco este caso, si nos vamos un poco al tema de la formación de la escuela, en la que obligamos a los niños a mantenerse, cuando un niño con edad madurativa repite, no significa que vaya a ser un fracasado para el resto de su vida. Probablemente pueda llegar a ser muy bueno en su punto, en su trabajo, en el trabajo que elija. Simplemente que como ha madurado un poquito más tarde, ha necesitado hacer una pausa y repetir un curso. Pues esto sería un poco lo mismo. Sería el hecho de no repetir, o bueno, igual como soluciones que a algún cadete que es pequeñito le tenemos que hacer repetir y que se quede en infantil, biológico por este biobanding que hablamos, pero le dejamos que siga compitiendo y que siga siendo importante, porque si no, lo que hablábamos antes, la cantidad del tiempo que juegan los jugadores es directamente proporcional al abandono. O sea, si empezamos a tener jugadores que porque se quedan pequeñitos no juegan, dejan de jugar, y luego hay jugadores pequeñitos que son importantes. Y que estáis hablando de ese abandono, ¿cuánto porcentaje estaría en culpa de entrenadores, clubes día a día, o padres, madres que llegan al fin de semana y dicen, joder, para jugar 2 minutos no pierdo el tiempo llevándote? A ver, yo creo que tú quieres solucionar todo de golpe. Me parece que si yo tuviese esa respuesta sería fantástico. No existe esa respuesta, pero te voy a dar un dato que me parece muy llamativo. Mira, uno de los grandes problemas que hay aquí es que casi siempre estudiamos esto desde la perspectiva de los jugadores que llegan, ¿vale? Y son muy pocas las referencias que hay sobre jugadores que analizan los jugadores que no llegan. Entre las poquitas que no llegan, mira, aparecen estas cosas. Primero, gran parte de la culpa la tiene la familia. Así de claro. Después, aparecen aspectos circunstanciales como el hecho de estar en el sitio erróneo en el momento oportuno, en el momento erróneo. Es decir, que a veces los propios jugadores, porque están en las mismas posiciones, a veces no les ayuda esa circunstancia a uno, porque siempre elegimos, ¿no? Pues a uno le dan más minutos y el otro ya tiene menos oportunidades. Y después, y tercer punto, que también está relacionado con lo que estábamos hablando, hay jugadores que no llegan porque o tienen el camino muy fácil, los maduradores precoces que no tienen que esforzarse, o tienen el camino tan difícil que abandonan, ¿vale? ¿Y dónde pone ahora la investigación el foco? Oye, en aquellos que tienen el camino muy difícil pero no abandonan. Estos son los que están demostrados que es los que llegan, y es una gran diferencia con respecto a otros deportistas.
Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, parece que la familia apunta. Punto maneras, ¿no? En general, por lo que veo en el estudio, las diferencias son más reseñables en categoría mini que en junior. Igual habría que montar algo en esas categorías para que no se nos descolgaran esos, que ahí es más fácil, ¿no? Igual que se descuelguen porque son niños más pequeños, que no se ven refrendados con estar igual en una selección y ven que otros van avanzando y que se ven torpes porque están creciendo más. Igual, para eso sí que habría que buscar algo alternativo que las federaciones, en este caso también le tiro el guante a Germán, pueden arropar a esa gente de alguna manera, Alberto y luego Germán. Bueno, me parece muy buena pregunta. Es verdad que me empieza a venir arriba, me vais a apasionar. A ver, primera reflexión. ¿Cuántos países en el mundo tienen sus campeonatos de su país de minibásquet? Porque vivimos en nuestro micromundo, pero esto no es lo habitual, ¿vale? Esto no es lo habitual. Y entonces yo creo que aquí nos enfrentamos a un problema de cómo manejar la competición. Cómo manejar la competición. Que siendo un elemento muy importante en el desarrollo del deportista, es verdad que es fundamental que en las primeras etapas sea fundamentalmente algo que proporcione experiencias positivas para el deportista. Porque esa es la manera por la que se va a enganchar el deportista. No se va a enganchar por un gen, no se va a enganchar por el padre, no sé. Bueno, el padre a lo mejor presiona, pero no por el entrenador. Es porque él disfruta. Entonces, toda nuestra estrategia debería ir enfocada a esto, ¿vale? Esto es un problema que en España no tenemos contemplado de una manera adecuada, por el nivel de la competición, por el estrés, por la cantidad de competición, por la igualdad de la competición. Son problemas que venían reflejados en el informe que hemos hecho en el análisis de la competición euskadi, pero que es extrapolable a todo el baloncesto español, desde luego, y categoría por categoría, seguro. El equilibrio de la competición es básico. El tener unas experiencias positivas sería determinante. Y eso probablemente es lo que nos daría a lo mejor la posibilidad de competir contra otros deportes. Esto también tenemos que tenerlo presente, que es que competimos con otros deportes. Germán, yo coincido bastante en su respuesta. Querría añadir un aspecto más a esta discusión. Yo querría entender o querría preguntar cómo influye realmente la edad de ser del primer semestre al segundo semestre en la falta de oportunidades y cómo amortigua el talento. Porque claro, aquí estamos hablando de la edad como elemento que disturba, ¿no? La posibilidad de desarrollo porque los entrenadores apuesten más por ese perfil. Pero claro, hay otro aspecto en esa ecuación que es el talento. Es decir, ¿cuántos jugadores o jugadoras con ciertas condiciones físicas llegan a la etapa, ya no digo ni de senior, de junior, de primer año o incluso de caete de último año, ¿no? Y esa diferencia física con respecto a los otros jugadores más talentosos va disminuyendo, ¿no? Entonces, en esa ecuación, ¿cómo influye el asunto? Porque claro, aquí, en un estudio, vamos a decir, de carácter científico, hay que tener en cuenta, bueno, no seré yo quien hable a un doctor o a unos científicos de esto, que lo conocéis mejor que yo, ¿no? Pero en esa ecuación, ¿cómo influye la parte del talento? ¿Cuándo el talento, o en qué momento el talento, en qué etapa madurativa el talento equilibra esa desventaja física? Bueno, a ver, esto se nos está complicando. Se nos está yendo de las manos. Vamos a ver, claro, es que el concepto de talento es un concepto muy complejo, pero entendiendo lo que tú estás aportando, yo primero haría una reflexión. Lo que no podemos aquí es, porque estamos focalizando mucho, pongamos mucho foco de atención en el RAE, considerar que el RAE pueda explicar todo. El RAE es un factor más de muchos factores que condicionan el desarrollo del talento, ¿vale? Es uno más de ellos. Y probablemente si tengamos que cuantificar la influencia del RAE con respecto a otros factores, no va a ser de los factores que más pesan, ¿vale? Hay otros factores más determinantes, como pueda ser la familia, ¿vale? Que este está bastante más demostrado y tiene más peso. Vale, asumiendo entonces eso, y teniendo en cuenta que hay muchos factores, el RAE. Oye, ¿cómo se equilibra la ecuación con el desarrollo? Entiendo que tú hablas de la creatividad, del talento de ese jugador que es una especie de jugón y que tiene cierta
cierta habilidad y cierto... Vale. Esto no hay un punto concreto y eso es lo que, digamos que hoy en día está en el mundo de la interpretación y de las hipótesis. Y ahí es lo que os he dicho, se llamaba la hipótesis underdog, que decían, oye, estos deportistas que tienen cierta habilidad, pero que por físico no pueden competir, sí son capaces de estar, pues, la categoría cadete y junior, siguiendo trabajando y compitiendo contra deportistas físicamente mejores que ellos, cuando el nivel madurativo se iguale, que al final se igualará siempre, será a los 17, a los 18 o a los 20 años, en ese momento es cuando esa ecuación va a aparecer equilibrada. Pero es lo que está determinando todo eso es cuándo acabe el proceso madurativo. Para cada persona es un momento distinto, ¿vale? Y entonces esto es lo que hay que contemplar. Por eso, esta toma de decisiones, lo que nunca se puede plantear es una toma de decisión de sí o no, de si vales o no vales. No, no es cierto. Es una toma de decisión mucho más cauta. Y yo el otro día explicaba una charla que quizás la mejor manera de aproximarnos aquí sea como una especie de hombre del tiempo. No sé si os ha pasado a vosotros, si me dais el pronóstico del tiempo para la próxima semana, tiene un cierto grado de certidumbre, parece que va a hacer calor, pero puede ir cambiando. Puede ir cambiando. Si miráis mañana, todavía habrá cambios y si miramos una hora antes, incluso a veces nos sorprende el hombre de tiempo y decimos, otra vez que se ha equivocado, ¿no? Es un poco esta idea. Esta aproximación me parece mejor. No podemos ir con el sí, no, hay que ir mucho más despacio. Hablabais también, tenemos alguna pregunta más, hablabais antes de que después de las categorías denominadas de formación se llega al fenómeno del RAE inverso. ¿Cuáles son esos motivos? Nos apuntan que podría ser el hecho de que jugadoras que durante esa etapa de formación no han jugado aprovechan esa oportunidad de decir, jo, ahora que estas del primer semestre del año por otros motivos dejan el baloncesto, ahora es mi oportunidad de seguir jugando. No, tiene que ver con lo que explicaba antes. Tiene que ver que si has permanecido en el sistema, la dificultad ha sido mayor para ti. La competición en cadete y junior ha sido más retadora y te has esforzado más. Has tenido que mejorar el bote, has tenido que mejorar tu capacidad de lectura del bloqueo directo, tu rapidez en el tiro, porque si no, no podías tirar, porque si no te taponaban, ¿vale? Y eso te ha obligado a esforzarte más. Y cuando se iguala a nivel físico, ¿qué ocurre? Pues esto es la historia que siempre, seguro que todos habéis visto. Pues hombre, cuando igualamos el nivel físico, yo que he tenido que trabajar más y el otro que no necesitaba hacer tanto, pues lógicamente el que trabaja más tiene mejores recursos técnicos y tácticos. Y ahí es donde aparece, por esa cuestión, y insisto que esto está a nivel de hipótesis, de interpretación de las cosas, se considera que es la posible explicación a ser RAE inverso. Javier, una cosa, ¿no crees que quizá le damos, pienso, demasiada importancia, o al menos lo estamos incidiendo aquí porque estamos hablando exclusivamente del RAE, sobre todo cuando hablamos del tema de los abandonos? Es decir, yo me hago la reflexión, ¿no? Quizá yo puedo entender que le resulte más difícil a uno del segundo semestre poder optar pues, a ir a una selección o a estar en el equipo A, pero de ahí a que, digamos, si lo he entendido bien, a lo mejor no lo he entendido del todo bien, si de ahí a achacar a esa circunstancia o decir que la culpa del abandono de unos determinados jugadores y jugadoras pueda ser ese, o una parte importante de la decisión de abandono pueda ser ese, quizás no magnificamos demasiado ese factor. ¿O hay algo que no he entendido yo bien en el planteamiento? Como decía Alberto, el efecto del RAE es un efecto entre otros muchos, ¿vale? Y en el RAE estamos, por ejemplo, en este estudio que hemos hecho, hemos determinado la cantidad de jugadores que había por equipo de cada uno y de otro. Luego hay que ver ahí un poco, que ahora ya podremos tener con los nuevos datos que vamos a tener, la incidencia de esos jugadores en esos equipos, ¿vale? Pero evidentemente aquí funciona todo, porque además el RAE funciona un poco para todo. Y probablemente el del segundo semestre también tenga más problemas, pueda tener más problemas en los estudios, porque tienen un nivel de madurativo. Al final es un año entero de diferencia. Entonces, son muchas cosas las que hacen que
el jugador pueda llegar a abandonar, ¿vale? Está claro que el hecho de que el día 1, cuando yo llego a hacer mi prueba de jugadores, yo tengo que escoger y tengo un grupo donde hay jugadores que están más hechos y me van a dar un rendimiento más a corto plazo, más rápido, hace que a ese jugador que no ha llegado a ese nivel de madurez lo lleve al B. Y bueno, pues lo habéis dicho, la familia, ¿no? Pues yo para el B no le llevo, yo quería que estuviera en el A, o hay mil cosas que afectan a esa elección, pero es verdad que nosotros, además los entrenadores, tú tienes la capacidad de decisión de cuando haces el equipo, es lo que tienes del año pasado y en septiembre 15 días para elegir a jugadores. Entonces, es más fácil que ahí un poco la edad, el proceso madurativo nos ayude a elegir, y luego los grados de frustración, manejar los grados de frustración de los menos madurativos es complicado para que no haya ese abandono. Pero como decía Alberto, el RAE es un motivo y probablemente no sea el más importante. Lo digo porque quizás pudiera ser interesante, Manuel, por ejemplo, plantear a futuro un estudio dentro de los estudios que seguiremos haciendo en el ámbito del observatorio, un estudio multifactorial en este sentido, ¿no? Aspectos que de alguna manera puedan tener un carácter aditivo o lo contrario, ¿no? Sí, esto podría ser interesante. No sé qué. Desde luego lo que tenemos que ver es cómo influye en la calidad de la competición distintos factores. Habíamos visto que la edad podía ser uno de ellos. Tenemos que ver también, y tenemos hecho un primer estudio de cómo era el recorrido a lo largo de distintas competiciones. Podríamos ver, que creo que se podría hacer, Javi, cuál es el efecto de esa gente que abandona, si es el primer semestre o segundo semestre. Eso se podría ver. Evidentemente, hay por ahí planteada una vía de desarrollo de mejorar los datos y de mejorar la captación de datos, y evidentemente puede ir por aquí, sin duda alguna, una de la mejora continua del observatorio, sin duda. Por otro lado, yo con este tema me planteo dos escenarios. Por ejemplo, yo soy seleccionadora, necesito un rendimiento a un mes vista, tengo que captar a los mejores que considere yo para hacer ese puzzle y afrontar ese campeonato, y probablemente igual ahí sí que en circunstancias o en condiciones similares pues pueda decidir, oye, pues por el que está más maduro. Pero igual, si soy un club que está pensando en un rendimiento de élite o más allá, ¿no? Más allá de algo inmediato de un mes, que piense en 2, 3, 4 temporadas vista, a igualdad de condiciones, pues diga, pues este chico que todavía tiene más margen de maduración o de crecimiento, que es más joven, prefiero quedarme con él. ¿Pueden ser esos dos escenarios o dos formas de afrontar este tema, Alberto? No, seguro. Los dos escenarios estarán siempre presentes. Por eso está la figura del entrenador, que mira el primer escenario, y está la figura del director deportivo o director de cantera, que debe mirar el segundo escenario. Y, lógicamente, eso debe conllevar un equilibrio en esas dos posiciones. Esto se produce en los clubes, se produce en las selecciones, y eso siempre debería ocurrir. Es verdad que al final luego las personas o los sistemas deciden por unos o por otros, pero por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de la Federación Española, algunas posiciones se deciden en función del recorrido a largo plazo de ese jugador y no tanto por su impacto en el rendimiento inmediato. Eso hay que valorarlo, si no es imposible que Santi Aldama llegue a ser Santi Aldama. Claro, este tipo de cuestiones estarán siempre presentes. Y yo creo que en ese sentido el sistema está pensado para tener esa visión corto plazo y largo plazo. Lo interesante es encontrar el... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y me gustaría, si me dejáis hacer un inciso a lo de Germán, que comentaba antes. Evidentemente, no quería yo poner el foco y decir que el RAE es consecuencia del abandono deportivo. Más bien todo lo contrario. Hay muchas causas más importantes que esa.
Lo he entendido así, Alberto, lo he entendido así, pero buscaba un poco... Hay cosas mucho más importantes que esas, que es como la estructura competitiva que le proponemos en España, ese paso de junior a senior. Para mí seguro que es la primera. Habría que analizarlo, ¿vale? Pero te quiero decir que así a corto plazo, un pequeño análisis que yo he hecho, una de las cosas que más me llama la atención es que hay jugadores de selección de nivel internacional de primer semestre que acaban U18 y abandonan el baloncesto. Y dices, joder, pues si un jugador internacional abandona el baloncesto, algo mal estamos haciendo aquí, ¿no? Entonces, y no tiene que ver con ser de segundo semestre o primer semestre, ¿vale? Tiene que ver con más la estructura competitiva. Es verdad que esto puede ayudar a que algunos niños, niñas, en otros contextos, porque eso también es un tema que no hemos tocado, que es bastante llamativo, que es el nivel competitivo, ¿vale? Esto es sorprendente. Cuanto menor nivel competitivo, más presencia del RAI. Y a mayor nivel competitivo, menos presencia del RAI. Uno podría pensar que en competiciones internacionales el efecto del RAI es mayor. Y no es cierto. Y no es cierto. Es cuanto menor es el nivel de la competición. Es cuanto más influye el RAI. Por cierto, me comentan que Miguel Ruiz es de abril, del primer semestre. Miguel, mira, voy a hacer un apunte. Miguel Ruiz es de abril. Él era preinfantil, era infantil de primer año, y yo estaba de seleccionadora infantil. Y él era de primer año junto con otro grupo de críos y bueno, había una generación muy buena aquí en Vizcaya con los de segundo año y él fue el jugador número 13. Se quedó fuera ese primer año, obviamente después nunca más se ha vuelto a quedar fuera y después, pero ¿por qué? Porque físicamente en ese momento todavía no estaba desarrollado y yo no le veía capaz de estar al nivel en ese momento. Pero una cuestión física, no de talento, no de esto, bueno, pues era de primer año y yo no le vi a ese punto, ¿no? Aquí había chavales muy interesantes que están ahora en equipos de universidades y en equipos ACB y bueno, pues se quedó ahí. Bueno, el apunte justo que era casual y efectivamente es de abril, ha sido su cumpleaños hace poco. Bueno, yo en cualquier caso puedo deciros que estoy muy contento porque además que sea de 2002 y base es una necesidad. Así que tiene muchas opciones. Carmelo, teníamos por ahí un par de preguntas más y bueno, sí. Compañeros, vamos a ir cerrando poquito a poco, vamos a ir dando las últimas pinceladas. Teníamos una pregunta sobre la documentación que hemos enviado de estos informes del RAE, sobre el estudio que hacen Moreno de las selecciones de memoria, que la documentación no viene selección de Euskadi, a ver si de memoria alguna selección que os recordéis que tuviese más del 50% del segundo semestre. Es lo que nos preguntan. De Euskadi ninguna, creo. No, en general, de toda España. Por eso digo, si recordáis de memoria, es lo que nos preguntan. Yo diría que no. Y en el caso de Euskadi, ¿alguna al 36? ¿Alguna que se acercase, te sonase al 50? La verdad es que no, tendría que mirar los datos y me genera muchas dudas. Es verdad que eso no ha sido publicado, pero de memoria no me puedo mojar. Todo apunta a que no, pero ese nivel de complexión sí que no lo puedo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues Germán, Manuel, Javier, no sé si podemos hacer una última ronda para establecer unas conclusiones cada uno de nosotros o alguna pincelada con la que quedarnos y vamos cerrando. Empezamos bueno, con Manuel. Por mi parte, decir que yo creo que el observatorio es una herramienta que debe estar viva, que tiene que al alimentarse de datos es muy fácil ir mejorándolos, a pesar de que dicen eso de que los datos es el nuevo petróleo. La diferencia de que cuando tú usas petróleo cada vez tienes menos petróleo, pero cuando usas los datos cada vez tienes más datos y probablemente cada vez los tengas mejores, con lo cual, bueno, pues dar la enhorabuena a la Federación por el proyecto del observatorio. Ahí hay mucho material para estudiar, para seguir tomando decisiones y seguir profundizando y nada, daros la enhorabuena y las gracias a mis compañeros Alberto y Javier por el trabajo que han realizado estos años. Gracias, Manuel. Javier, ¿algún apunte que hacer? El hombre de los datos.
de Sí, los bueno, números. yo vendo mi libro. O sea, al final, muchas veces las decisiones, todas las decisiones las tomamos basadas en sensaciones, en experiencia, que no está mal, pero los datos nos ayudan muchas veces a tomar decisiones que son, por lo menos te dan una base. Y a la hora de, y evidentemente los estudios que estamos haciendo en la federación son estudios con mucho volumen, que igual no está al alcance de todo el mundo, pero que si cada uno en su pequeño ámbito va estudiando su propio RAE, igual puede ir entendiendo cosas que pasan y que le dan pistas. No quiero que aquí quede la causalidad como ejemplo de las cosas, pero sí que los datos dan pistas y es importante, y en eso felicitar a la federación, porque usar los datos para poder tomar decisiones que hagan la competición más interesante para mí es un magnífico paso. Alberto, gracias, Javier. Bueno, pues yo reafirmaré un poco quizás en la misma idea. A mí, sinceramente, me parece una iniciativa muy interesante y muy recomendable, porque creo que es verdad que, aunque al principio te puedas aproximar un poco escéptico a esto y su practicidad, es verdad que luego, analizando la realidad, te encuentras cosas que eran interesantes de analizar y quizás que podrían aportar cierta mejora, ¿no? Y en este sentido, yo creo que habría que intentar, Germán, dar un paso más para que de los datos pasemos al mundo concreto y que esto no se quede aquí, y a ver si eres capaz allí en la Federación Española o en la tuya de modificar ciertos aspectos competitivos como son los que hemos dicho aquí. Es decir, que de los datos pasemos a lo concreto también. Que creo que Pues yo es interesante esto. recojo el guante, por supuesto. Manuel, y bueno, y tú también, Alberto, con Javier he tenido menos relación directa, pero sabéis que ha sido una obsesión nuestra, ya desde la época incluso de la Federación Vizcaína, que como en todo en este mundo es importante tener la disponibilidad de medios, y bueno, pues nosotros no dejamos de ser una modesta federación autonómica, pero desde luego es algo por lo que hemos apostado y por lo que vamos a seguir apostando. Quiero también poner en valor pues, a otra gente, que es la gente de N23, que también nos están proporcionando la posibilidad de obtener estos datos pues, a través de todo el proceso de acta digital y de estadística online. Además, creo que es algo que debería de desarrollarse en otras autonomías, en otros ámbitos, incluso a nivel de Federación Española, ¿no? Porque además tenemos la posibilidad. Estamos todos digitalizando, estamos todos con los big data o no tan big, dependiendo del ámbito en el que te muevas, pero tenemos que sacarle rendimiento a esa inversión, porque al final es una inversión. Queda muy bonito poder ver la estadística a colorines y quién es el que más mete y menos mete, pero hay un trabajo por debajo que para mí es lo realmente el valor añadido a todo esto, y es poder utilizar esos datos para el objetivo fundamental del observatorio, que es la mejora de nuestras competiciones. Y además soy firme convencido que a través de la mejora de las competiciones vamos a mejorar a nuestros jugadores y jugadoras. Y al final, todos en esa apuesta vamos a recibir nuestra parte de premio, ¿no? La Federación Española con las selecciones competirán a cierto nivel, las federaciones autonómicas con sus historias, los jugadores y jugadoras, que son en este caso los más importantes, que progresarán en esa dinámica, y creo que al final es bueno para todos, ¿no? Y si estamos invirtiendo en medios en ese sentido, pues también estoy absolutamente de acuerdo con vosotros que tenemos que sacarle rendimiento. Y en eso esperamos poder seguir contando con vosotros, en concreto a través de Manuel y bueno, de vosotros, por supuesto, y las personas que se puedan incorporar al proyecto. Por lo tanto, os quiero dar también las gracias a los tres, porque desde luego es la parte que nos permite desarrollar la herramienta o los datos fríos, ¿no? Que es la interpretación y la implementación. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas por asistir a esta jornada, a los ponentes por darnos esta información, y bueno, pues los que no lo han visto lo podrán ver luego en nuestro canal YouTube. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.